Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro fantástico, un Agus XP2 completamente nuevo, como podéis ver en su caja original, que me regaló mi amigo Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Un cilindro muy bonito. Además es una gozada poder tocar cilindros que están completamente nuevos, porque el tacto es muy limpio, son cilindros muy nobles y se puede apreciar muy bien sus tolerancias, lo bien hechos que están y la dificultad del ganzuado. Una verdadera gozada. Aquí ya veis en la caja cómo indica que tiene la llave, un elemento patentado, es un elemento interactivo. Es un elemento que interacciona con un perno que queda oculto en la parte superior, perno contra perno y muelle. Muy interesante, muy bien pensado, me gusta muchísimo. Ya ganzué hace bastante tiempo la versión de este cilindro en Cisa y trae este mismo sistema, lo vamos a ver ahora. Es un sistema que me encanta. Si está diseñado para caer en un falso colocado, bloquear el giro, y si no sabes lo que tienes que buscar y dónde lo tienes que buscar, realmente te va a dar muchos quebraderos de cabeza hasta que consigas abrirlo. Bueno, aquí lo veis, caja original, tarjeta de propiedad, instrucciones, el cilindro completamente nuevo y 3 llaves. He desmontado la mitad, ahora veremos su interior. Quiero mostraros el interior antes de iniciar el ganzuado para que sepáis exactamente qué es lo que pasa, qué es lo que busco, cómo son las partes internas. Aquí tenéis la llave, funciona perfecto. Lógicamente no gira la leva porque no tiene embrague, le he sacado el embrague. Además eso nos va a facilitar mucho el desmontaje. Espero no estropearlo y poder montarlo y dejarlo exactamente como estaba, completamente nuevo. Pero bueno, yo creo que merece la pena hacerle la apertura, verlo como es desmontado. Vamos a ver ahora la llave en primer lugar. La llave es muy interesante, aquí la tenéis. Llama la atención el elemento interactivo, aquí lo tenéis, está cargado a muelle. En reposo está así, alineado con la superficie de la llave, y se puede meter hacia adentro con un muelle. No tiene comunicación con el otro lado, no es como los elementos interactivos de marcas como Tesa, que un perno empuja por debajo, se mueve el elemento y ese elemento empuja a otro perno por arriba. Este simplemente es un perno aquí cargado a muelle, ahora veremos cómo funciona, y el resto de pernos. Es un cilindro que tiene 7 pernos, 6 en la parte inferior, más el interactivo. Además tiene 3 pasivos en la parte superior y 2 en el lateral. Esos pasivos molestan muchísimo a la hora de ganzuar, nos van a obligar a atacar el cilindro por la izquierda. Ahora veremos el bocallave. Y en cuanto a la codificación, tenemos primero y segundo largos, tercero muy corto, cuarto bastante corto, quinto y sexto bastante largos, pero prácticamente entran en juego todos ellos. Lleva spool, ahora lo vamos a ver, está cargado de spools. He visto otros desmontajes de este modelo que llevaban pernos mucho más interesantes, como pin in pin, spool terminado en T, pero este quizás sea un modelo de los primeros, o por lo que sea, solo lleva spools. Yo creo que lo más interesante es ver el despiece de esta mitad, y así entendemos cómo funciona el sistema, y a partir de ahí podemos intentar el ganzuado sabiendo qué es lo que está sucediendo dentro de la cerradura. Vamos a hacer zoom. Bueno, vamos a ver primero el rotor. El rotor es la clave para entender cómo funciona el mecanismo del perno interactivo. El rotor tiene los 6 alojamientos para inferiores, tiene alojamientos para barras antitaladro, pero en este caso no lleva ninguna, no sé por qué. 6 inferiores, 4 laterales. Aquí lleva un alojamiento oculto. Este es muy peligroso porque es de un diámetro muy grande, y si durante el montaje o el desmontaje cae aquí uno de los contrapernos,
habremos bloqueado el cilindro y puede que lo estropeemos sin remedio. 5 alojamientos para superiores, en este caso lleva 3, y este alojamiento de aquí es la clave de todo. Vamos a ver si podemos hacer un zoom y una toma en el que se vea. Vamos a ver un poco menos, ahí está. Bueno, como veis tiene un alojamiento que en la parte interna tiene el mismo diámetro que los demás, pero en la parte externa está agrandado hacia los lados y aquí tiene una zona que puede servir de asiento. Vamos a ver, la clave de todo está esta zona de aquí, que es plana, y ahora vamos a ver por qué. Aquí dentro el alojamiento es cilíndrico, del mismo diámetro que los otros, pero aquí está agrandada. Vamos a ver ahora el perno y contraperno de trampa. Serían estos de aquí. Este es el perno, la llave entra en contacto con este extremo de aquí, y este extremo tan fino quedaría... vamos a ver si lo puedo montar de manera ordenada para que lo veáis. A ver dónde está ese perno que ha salido volando. Un segundo. Bueno, ya he recuperado el perno, me ha costado, pero lo he encontrado. Os voy a enseñar un dibujo, el que viene en la caja. Aquí tenéis el perno inferior, aquí tenéis el perno superior, que es hueco, el perno inferior entra dentro del superior, y en medio tenemos un muelle que está obligando al perno superior todo el rato a salir fuera del rotor y a entrar en una ranura que hay en el cuerpo. Esa ranura es esta, aquí, y el perno que sale sería este de aquí. Aquí lo tenéis, es puntiagudo por uno de los lados, el que entra dentro de esa ranura en el cuerpo, y es hueco por el otro. Cuando están bien colocados, vamos a ver si lo consigo agarrar. Vamos a apartar el muelle que sale volando a la mínima y lo perdemos. Ahí estarían colocados. Como veis, el perno inferior entra dentro del superior y en esa posición los dos caben dentro del rotor. Ahí está, primero el inferior, luego el superior. Si están uno dentro del otro, quedan enrasados y el rotor puede girar. ¿Qué pasa cuando estamos en falso colocado? Cuando estamos en falso colocado, lo que sucede, permitidme que os muestre un pequeño dibujo. Lo que sucede, este sería el inferior, este sería el superior y este es el alojamiento agrandado. En falso colocado, así, lo que sucede es que el superior apoya su borde en este lado del alojamiento agrandado y no es capaz de bajar para abajo por mucho que empujes. Aquí estaría la ranura del cuerpo y este no puede entrar dentro, este no puede bajar porque está apoyado la esquina de la pared del perno hueco, del contraperno hueco, está apoyado en el borde del alojamiento. Por eso os he comentado, vamos a sacarlo, que la clave de todo estaba vamos a ver, en este asiento de aquí. Es aquí donde se va a apoyar la pared de este perno. Esta pared se va a apoyar aquí cuando el rotor está en falso colocado en esta posición y no puede bajar, no puede ir hacia abajo. Tenemos que corregir a la vertical para que quede el vaso, el perno hueco centrado y entonces pueda bajar para abajo o subir el de abajo y entrar los dos juntos en el rotor y que pueda girar el rotor. Espero que se haya entendido. Disculpad
la explicación, pero no se me ocurría otra forma de explicarlo. Durante el ganzuado primero vamos a colocar los 6 pernos inferiores y una vez de que los tenemos todos colocados, quedaremos en ese falso colocado, ya solo será este el que impide el giro y lo que haremos será corregir, colocar este perno que se sitúa arriba en la sexta posición, justo encima del sexto perno, buscamos el sexto, vamos justo encima, empujamos para arriba y hacemos que este entre dentro de este. Una vez que quedan los dos unidos, ya podemos girar. Seguramente se saltará alguno de los inferiores y tendremos que terminar de colocarlo, pero esa es la clave de la apertura. Durante la apertura, aunque empujemos este perno interactivo, como están alineados nos lo va a devolver el muelle y se va a descolocar constantemente. Hay que esperar al último momento para colocarlo una sola vez. En cuanto a pernos y contrapernos, aquí lo veis, ya os digo que otros de este modelo llevan pin in pin y pernos de ese tipo, pero este lleva muy sencillo, un perno normal en la sexta posición, un contraperno normal y el resto todo spools muy largos, con sus longitudes compensadas con las longitudes de los pernos. Llama la atención este de aquí, que está mal fabricado, como veis, uno de los extremos del spool prácticamente está roto. Yo creo que es un defecto de fabricación. Y en cuanto a los pernos, primero, segundo, quinto y sexto son pernos terminados en T. Los más cortos, tercero y cuarto, serían pernos normales, aparentemente todos de acero. Llama muchísimo la atención y se nota durante el ganzuado que tiene dos tipos de muelles. Seguramente es un sistema anti-bumping, pero también influye en el ganzuado. Hay unos muelles de color gris más fuertes y unos muelles color cobre mucho más laxos, más débiles. Bueno, pues esto es lo que lleva dentro. Espero que se haya entendido cómo es este sistema. Este sistema no tiene ningún tapón en la parte superior porque se monta todo desde adentro. Si el rotor está en la posición inicial, bueno, ¿cómo funciona esto en la llave? La llave tiene este elemento cargado a muelle, que cuando metes la llave, lo que hace este muelle, que es más fuerte que el muelle que tiene entre perno y contraperno, lo que hace es que se unan, que entre desde la vertical, entra fácilmente el contraperno dentro del perno. Y una vez de que empieza a girar la llave, como ocuparía más espacio, lo que sucede es que este elemento interactivo cargado a muelles se puede comprimir para alojar el conjunto dentro del rotor. En primera instancia eleva el perno para que penetre dentro del contraperno y una vez de que empieza a girar se supera la ranura del cuerpo y se comprime el conjunto, entra dentro de la llave y para eso este elemento con muelle entra para adentro, se comprime y así el conjunto cabe dentro del rotor. Es muy ingenioso, muy ingenioso. Me encanta que el montaje no requiera un tapón, no requiera una carga exterior, sino que se puede montar en el rotor directamente y muy eficaz desde el punto de vista de ganzuado, porque si no sabes que está ahí te puedes volver loco. Bueno, basta de charla, dejadme que quite todo esto, coloque el cilindro e intentamos ganzuarlo. Vamos allá. Bueno, ya lo tengo colocado en el aprieto. Funciona perfecto. No gira la leva porque no tiene embrague, lógicamente. Voy a utilizar este tensor comercial de un set chino, sin ningún misterio. Lo vamos a colocar aquí. Ahí está. Queda bien encajado. Y voy a utilizar esta ganzúa de entrar por la izquierda, la ganzúa que os he mostrado antes, de Goso, una ganzúa, una pala larga, curva, que la he hecho más estrecha, y esta pala triangular para intentar colocar el interactivo una vez de que tengamos colocados los 6 inferiores. No es fácil, sobre todo colocar el interactivo.
hay veces que falla o que saltan los inferiores, pero bueno, hago tensión en sentido antihorario porque estoy ganzuando en sentido horario. Vamos allá, tensión leve, primero pide, como no he colocado el perno normal, que es el sexto, no hemos caído en falso colocado, y entonces los spool no dan tanta rotación y se colocan prácticamente como si serían aserrados. Eso facilita muchísimo la apertura de este cilindro. El boca llave es muy angosto, pide el segundo. Y colocar los spool tan largos con todo su recorrido se complicaría mucho. Primero colocado, segundo colocado, tercero nada, cuarto nada, quinto pide, ahí he hecho un clic, sexto, ahí al colocar el sexto, ahora sí hemos caído en falso colocado, primero colocado, segundo pide, da un clic, si recordáis los pernos eran pernos en T, ahí está la segunda colocación de ese perno, tercero pide, vamos a ver, cuarto también pide, está más duro, da rotación, ahora sí, como un spool tradicional, lo colocamos, vamos a ir desde el principio, primero colocado, segundo pide, hace un clic y se hace más profundo el falso colocado, ahora tercero pide, este es el más difícil de colocar, da rotación, es muy corto, ahí se coloca, vamos a repasar, primero colocado, segundo pide, un clic, se hace más profundo el falso colocado, tercero colocado, cuarto colocado, quinto, sexto, un ligero clic, yo creo que están todos colocados. Vamos a intentar colocar el interactivo, para ello voy a buscar el sexto inferior y el interactivo está justo encima, vamos a ver, ahí está, me tengo que poner debajo, es difícil, vamos a ver, vamos a ver, podemos colocarlo, ahí he hecho un clic, voy a sacar esta ganzúa, si se ha colocado bien, ya solo deberían de quedar algunos pernos en T, vamos con este segundo, ahí, primero, parece el segundo que está, cuarto, quinto, ahí al tocar el sexto, ahora sí, como veis abriría. Esa colocación del sexto suele ser fácil, pero hay ocasiones en las que, por lo que sea, se resiste. Hay muchos pernos laterales pasivos que dificultan el acceder a él. Cuando hay tantos pernos son muchas las cosas que pueden salir mal. Bueno, vamos allá, vamos a desmontarlo. Vamos a ver si lleva dentro lo mismo que este, espero que sí. Por cómo se comporta parece que sí. Y vamos a ver si no lo estropeamos y podemos montarlo luego y dejarlo tal y como estaba. Vamos a ver, hay un perno, aquí está este alojamiento oculto que me da mucho miedo, creo que ahí va a ir bien. Vamos a intentar hacer el desmontaje, vamos a ello.
Bueno, aquí está, lleva exactamente lo mismo que llevaba en el otro lado. El rotor con todos los alojamientos, el alojamiento este agrandado, que es el que hace funcionar al interactivo, como veis. En este caso el interactivo viene con el muelle. Vamos a ver si enfoca. Ahí está. El muelle va metido así, es un muelle cónico. Y el contraperno superior. Vamos a ver los pernos. Los pernos, como en el otro lado, primero, segundo, quinto y sexto son pernos en T, tercero y cuarto pernos normales, todos de acero. Y aquí los spool, que en este caso sí que he visto aquí en la segunda posición, aunque es muy leve. Aquí tenéis, es un spool terminado en T. Es curioso porque creo que era en el primero. Aquí también el spool es defectuoso, o no sé si es un spool terminado en T. Estaba colocado al revés en todo caso, pero como veis no es regular, da la impresión de que tiene la cabeza rota. Es curioso que aparezca uno a cada lado. El resto de spools son convencionales, no les veo nada de especial. Los muelles, un detalle muy bonito, se nota mucho a la hora de ganzuar. Los alojamientos primero, tercero y quinto, sobre todo el tercero, que además es un perno muy corto, llevan unos muelles mucho más fuertes que el resto de alojamientos, sin duda una protección anti-bumping, un cilindro fantástico, apasionante de ganzuar y de explorar. No es nada fácil, contra lo que haya podido parecer, encontrar ese perno, aun sabiendo que está ahí, tocarlo y ser eficaz en la apertura. Abus XP2 que me pasó mi amigo Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Espero que os haya gustado, os sea útil. Espero poder volver a montarlo tal y como estaba. De verdad que lo espero. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.